Muy buenos días, mi nombre es Javier Moreno, médico anestesiólogo. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es la técnica de aislamiento pulmonar. ¿Qué es el aislamiento pulmonar? No es más que la interrupción selectiva de la ventilación en un pulmón, colapso pulmonar total, o un segmento del pulmón, que sería el colapso lobar selectivo. ¿Con qué finalidad? De establecer una comunicación permeable entre el pulmón, que será excluido de la respiración, y el medio ambiente, así como establecer una comunicación permeable entre el sistema de ventilación mecánica y el pulmón que será ventilado. ¿Cuáles son sus indicaciones? Existen muchas indicaciones para la realización de una intubación selectiva, pero las más importantes para nosotros son aquellas que se refieren con la de aportarle un excelente campo quirúrgico al cirujano. En este caso estamos hablando de la de prioridad alta o prioridad media. ¿Cuáles son las claves para un aislamiento pulmonar óptimo? Primeramente, conocer la anatomía del árbol tráqueo-bronquial. Es importante conocer exactamente cuáles son los diámetros, medidas y condiciones de cada uno de los bronquios principales como de la tráquea, ya que esto nos va a permitir elegir la técnica de aislamiento más adecuada para el paciente. Después de conocer la anatomía normal, hay que conocer la anatomía del paciente. ¿A través de qué? De los estudios de imágenes como la radiografía de tórax, en donde se puede evidenciar en las flechas cómo hay un desplazamiento que se puede evidenciar fácilmente con la rayos X. La ecografía en anestesiología llegó para quedarse, por eso es muy importante también una exploración ecográfica de la vía aérea, así como del uso de la tomografía multidimensional con reconstrucción 3D, en donde en esta imagen B se puede ver a un paciente fumador de 60 años de larga data con un aumento en la aorta, y ese aumento de la aorta está desplazando de forma lateral la tráquea, como pueden evidenciar aquí mismo. Luego de conocer la anatomía, hay que seleccionar el método de aislamiento adecuado. ¿Cuál usar? Existe el tubo doble lumen, que es el tubo que más usamos, que es el Robert Shaw, con doble lumen, como lo dice su nombre, con dos balones de insuflación que van a permitir sellar la vía aérea. En su punta tienen los valores dos balones, y dependiendo del tipo de si es derecho o izquierdo, van a tener unas características distintivas. Luego de esto están los bloqueadores bronquiales, lo cual es el primero que se usó fue la sonda de Fogarty. Esta tiene el inconveniente de que no tiene una luz interna que permita aspirar o administrar oxígeno. En su punta tiene un balón de insuflación, es el que más se usó en su momento. Luego de esto aparecieron otros con mejores características, como el tubo Univent, que es un tubo endotraqueal unilumen, ¿ok? Que en su interior ya viene con un bloqueador bronquial. Este tiene en su punta también un balón y tiene un canal para aspirar secreciones o para la administración de oxígeno. También aparecieron lo que son los bloqueadores bronquiales B-ART, que estos se usan a través de un tubo unilumen clásico, en donde se introduce a través de él y se bloquea el bronquio que deseamos. También tiene un lumen para la aspiración y la secreción. Y por supuesto también está el Easy Blocker. Es un bloqueador bronquial que en su punta tiene doble balón de insuflación, uno para cada bronquio principal, y este también se usa como el anterior a través de un tubo unilumen o tubo endotraqueal clásico. Están también los tubos endobronquiales, que son muy parecidos a los tubos endotraqueales clásicos, solo que estos son más largos, tienen un diámetro menor y en su punta tiene un balón de baja presión y bajo volumen que va a permitir la intubación endobronquial selectiva. Luego de esto, debemos seleccionar el correcto tamaño de la técnica que vamos a usar. En este caso, cuando usamos un tubo Robert Shaw o tubo doble lumen, debemos conocer, y sería lo ideal, el diámetro traqueal, porque esto nos va a permitir escoger el tamaño del tubo doble lumen correcto para el paciente. Otra forma es a través de la talla en centímetros, tanto de hombres como en mujeres. ¿Y por qué es importante seleccionar el correcto tamaño del tubo? Por la imagen siguiente. Fíjense que este es un tubo de 41 French, que es el que se coloca en pacientes de 1,70 o mayores. Fíjense que tiene un diámetro igual al tubo número 10 en intubación endotraqueal monolumen. Entonces imagínense colocar un tubo número 10 en un paciente que no le corresponde. Vamos a ocasionar daños o lesiones en la mucosa y en la vía aérea. Luego de esto, ¿cuánto progresa el tubo endotraqueal o el tubo doble lumen? En este caso, en pacientes de 1,70 hasta 22 centímetros incisional, y se va a ir disminuyendo o aumentando en centímetros según la talla del paciente.
Luego de esto, ¿cómo comprobar el correcto posicionamiento, en este caso del tubo Robert Shaw? Ok, aquí tenemos una imagen que es un esquema en donde a través de una videolaringoscopía o una laringoscopía clásica se introduce el tubo a través de las cuerdas vocales y en ese momento se detiene, se saca el guiador, se rota 90 grados hacia el pulmón que se va a bloquear y se progresa hasta conseguir resistencia. Luego, ¿cómo sabemos que está bien posicionado? Pues la primera técnica es a través de la auscultación y la verificación de la expansibilidad pulmonar, que es la técnica clínica. Primero se va a conectar el ventilador o la máquina de anestesia y se va a ventilar por ambos lúmenes. En el momento que se está ventilando, se va a ir llenando solo el balón traqueal para así sellar y evitar la fuga. Vamos a evidenciar de que ya no hay fuga. Luego de esto, bloqueamos la luz traqueal, abrimos la conexión distal para el circuito, la luz traqueal, y ventilamos por la luz bronquial. En ese momento que estamos ventilando es cuando inflamos el balón y vamos a evidenciar que no hay salida de aire y que no hay fuga a través de la luz distal de la conexión en Y. Y luego de esto se cierran esas conexiones en Y y se va a ventilar de manera bilateral con ambos balones ya llenos de aire o como anteriormente se les expliqué, y se va a evidenciar de que no hay fuga, expansibilidad pulmonar y agregado pulmonar en ambos pulmones. ¿Qué es lo importante? El llenado del balón, que debe ser correcto. Si queda muy flojo, va a haber fuga, y si queda mucho, si aumenta mucho la presión, va a producir daño en la vía aérea. Por esta razón, se recomienda el uso de dispositivos como estos, que son manómetros de presión, para inflar el balón de manera correcta. La segunda técnica es a través de la fibrobroncoscopia. En esta imagen se puede evidenciar una intubación con un tubo doble lumen derecho. Primero se introduce el fibro a través de la luz traqueal, donde se va a evidenciar la carina y se va a ver el bronquio principal izquierdo libre y el derecho ocupado por el balón bronquial. Luego se retira y se introduce el fibro por la luz bronquial, en donde primero se tiene que evidenciar de que el lóbulo superior derecho del pulmón derecho esté libre. Y por último, evidenciar de que el lóbulo medio e inferior del pulmón derecho también esté libre. Esta es la manera más eficiente para poder verificar de que está bien posicionado el tubo endotraqueal. Y una tercera técnica en aquellos casos en donde no es posible la utilización o no se cuenta con un fibrobroncoscopio, es este método que solamente se puede usar cuando se intuba con monolumen izquierdo. ¿Cómo es el procedimiento? Pues aquí podemos ver el posicionamiento correcto del tubo doble lumen. Se introduce una sonda nasogástrica por la luz traqueal y esta va a progresar sin ningún tipo de resistencia, porque esto está bien ubicado. En los casos donde el tubo se introduce demasiado, al introducir la sonda por la luz traqueal, esta va a chocar ya sea con la carina o a través del balón bronquial, y esto no va a permitir que progrese, ya hay una resistencia. Y cuando no se ha introducido correctamente o no se ha progresado correctamente el tubo doble lumen, al introducir la sonda por la luz traqueal va a chocar contra el balón de insuflación bronquial, porque este se estaría expuesto en la tráquea. Esta es una manera y una técnica muy fácil y sencilla y práctica en los casos en los que no se tiene fibrobroncoscopio. Ok, ahora en cuanto al control de la hipoxemia, la ventilación unipulmonar, tienen que conocer que la hipoxemia en estos casos es muy frecuente, y cuando esta hipoxemia se mantiene en el tiempo, no se corrige, hay que tomar medidas tanto en el pulmón ventilado como en el pulmón no ventilado para mejorar la hipoxemia. Primeramente, ventilar de forma manual con una FIO2 de 60 al 100% ese pulmón que hemos estado ventilando. Si esto no mejora la hipoxemia, hay que comprobar el correcto posicionamiento del tubo en doble volumen o del bloqueador, ya que con movilizaciones laterales del paciente para el acto quirúrgico tienden a desplazarse. Verificar el estado hemodinámico del paciente, ya que pacientes radicárdicos o hipotensos van a ocasionar bajo gasto, y este bajo gasto una disminución en el intercambio gaseoso. Verificar los parámetros ventilatorios, los cuales tiene que manejarse el paciente a través de una ventilación protectiva. Realizar maniobras de reclutamiento alveolar en ese pulmón ventilado. Se recomienda que sean con PI escalonado a través de ecografía o ecoguiados. Luego de realizar la maniobra de reclutamiento alveolar, se decide dejar el PIP óptimo. Ahora, cuando todos estos
6 elementos fallan en el pulmón ventilado, se deben hacer diferentes actividades en el pulmón no ventilado, como cuáles: oxigenar el pulmón no ventilado a través de una sonda de succión. Se introduce la sonda a través de la luz del pulmón no ventilado y se conecta a oxígeno a 2 litros por minuto. Eso va a permitir el intercambio gasoso, poco, pero lo va a permitir. Conectar ese pulmón no ventilado a CPAP de 5 a 10 centímetros de agua, y si esto falla, ventilar de forma intermitente este pulmón no ventilado, pero esto va a ocasionar una dificultad en la visualización del campo quirúrgico por parte del cirujano, por la expansión de ese pulmón que debería estar colapsado. Cuando todo esto falla, se le debe pedir al cirujano que bloquee el flujo sanguíneo al pulmón no ventilado, y si todo esto no falla, hay que reanudar la ventilación pulmonar con la consiguiente problemática para la visualización del campo quirúrgico por parte del cirujano. Luego de esto, debemos, como le dije anteriormente, manejar al paciente a través de una ventilación protectiva. Modo presión o modo volumen, los dos tienen una buena calidad o eficacia para la oxigenación del paciente. Pero cuando estamos hablando de mantener presiones bajas de la vía aérea de 30 centímetros de agua o de meseta, 25 centímetros de agua, en estos pacientes que normalmente vienen con EPOP o con alguna ULA, es imprescindible el uso del modo presión. También el uso de la FiO2 más baja posible, con un volumen tidal de 5 a 6 ml por kilo, respiraciones en dosis que permitan mantener un CO2 dentro de los valores normales y un peak óptimo, como les había dicho antes, o entre 5 y 8 centímetros. Y por último, de nada sirve una buena intubación selectiva o aislamiento pulmonar si la reanudación de la ventilación bipulmonar va a ser un completo desastre. Por esta razón, debemos primeramente aspirar el pulmón no ventilado. Se administran soluciones a través de una sonda y se aspiran todo lo que son las secreciones, sangre o pus para evitar contaminación del pulmón contralateral. Luego se debe ventilar de forma manual el pulmón no ventilado para poder expandirlo. Para poder expandirlo, ¿qué hay que hacer? Aumentar las presiones y los volúmenes a ese pulmón. Pero eso puede ocasionar daño en el pulmón contralateral, el que ha estado reclutado, el que hemos estado ventilando. Por esta razón, en este momento, se permite que se cierre la luz del pulmón que se ha estado ventilando para reclutar de manera rápida el pulmón que está colapsado. Al poder ventilarlo, realizarle reclutamiento alveolar y llegar a un pic óptimo, es cuando se va a poder otra vez volver a ventilar el pulmón que se ha estado ventilando en toda la cirugía. Por supuesto, posterior a una reversión neuromuscular es que se va a poder llegar a una ventilación bipulmonar efectiva y lograr la extubación sin problema. Muchísimas gracias.